supongo que habéis venido aquí para escuchar unos cuantos chistes, rollo, ¿saben aquel que diu? Vale, no, pongámonos un poquito en plan serio. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias, Luis. Gracias, Lex, por la invitación, por todo, por todo. O sea, en cierta medida, toda esta nueva aventura, o todo este nuevo camino que estoy trazando, gracias a ese señor que tiene ahí esas lentillas molonas, esos colmillos puntiagudos, que fue quien, bueno, pues una tarde me invitó a pasar por su canal de YouTube y a partir de ahí pues comenzó pues esta nueva aventura, que ha terminado bueno, pues en este libro y en volver otra vez a lo que sería el mundo del espectáculo. Os preguntaréis quién es este que está por aquí. Nada, si le echáis un ojo al libro que tenéis por ahí, bueno, veréis aparte de muchas cositas, pues que soy Johnny Thunderdome, que tiene la banda tributo Kiss of Death, única banda tributo a Kiss en España, ¿vale? Veo que hay gente de jaja, no, única banda tributo a Kiss ahora mismo en España, ya os digo yo que sí. Y bueno, pues este libro, que ahora mismo tengo en mis manos, es una deuda hacia mí mismo, hacia ese chaval que con 9 años comenzó a leer cómics, una deuda hacia mí y hacia mi padre, que fue el primero que me introdujo pues, en este mundo. Primero con los Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, y luego pues Conan, Spider-Man y todo lo que serían pues, estos cómics de la mano. Conan, ya os preguntaréis, ¿por qué Conan? ¿Qué conocéis todos de Conan? Seguro que lo primero que os viene a la cabeza es un musculoso Arnold Schwarzenegger haciendo, pues eso, haciendo el Conan, haciendo su película. Pero Conan es un personaje que los que estamos dentro, que sería esta religión del friquismo, los que somos un poquito frikis o muy frikis, sabemos que no es única y exclusivamente pues, esa película del año 1982, que este año cumple 40 años y de ahí uno de los motivos de sacar este libro. Conan es un personaje que, pienso yo, forma parte de nuestra cultura pop, de nuestra cultura popular. Es casi tan importante como puede ser Tarzán, como puede ser Marilyn Monroe o incluso los Beatles, que según John Lennon eran más conocidos que Jesucristo, ¿no? No sé si os acordáis de esas palabras del querido John. Pues para mí Conan es esto, es un icono de la cultura popular que nace en los años 30 de nuestro pasado siglo XX en una revista llamada Weird Tales, donde habían escrito a autores de la talla de Lovecraft, ¿no? Lovecraft era uno de los grandes amigos de Robert Irwin Howard, que es el nombre del autor de Conan, de quien ideó por primera vez a este bárbaro. Muy amigos, pero nunca llegaron a conocerse. El día que habían quedado para echar un café, para hablar, después de muchas cartas que se habían enviado, pues Robert no tenía suficiente dinero para pagarse el autobús y no pudo ir al lugar de encuentro. Obviamente, pues en esos momentos ni móviles ni historias por el estilo, supongo que Lovecraft se quedó pues, plantadísimo. Según su autor, según Robert Irwin Howard, Conan el Bárbaro surge prácticamente como si fuera una especie de rapto divino. Es decir, él se pone a escribir y digamos que es el propio Conan, el propio personaje, quien le está dictando a sus espaldas, le está dictando palabra por palabra, coma tras coma, punto tras punto, qué es lo que tiene que ir escribiendo y cuáles son pues, las hazañas de este personaje, que si lo miramos bien, no es otra cosa, Conan el Bárbaro desde mi punto de vista, no es otra cosa que un western muy bárbaro, un western muy de espada y brujería, porque lo que está haciendo Howard es contarnos las hazañas de su día a día,
de un día a día viviendo en la frontera texana, en Texas, y las aventuras pues, que le contaban, pues, por ejemplo, tanto sus padres como sus abuelos, de lo que había sido su día a día pues, hacía prácticamente muy pocos años. Vosotros pensaréis ahora, años 30, 1932, y Howard se suicidó el 11 de junio de 1936. Un personaje que duró única y exclusivamente 4 años en lo que serían pues, las prensas del momento, en lo que serían estas revistas, estos fanzines, dentro de lo que sería para los weirdos, ¿no? Para los más raritos del momento. ¿Sí? Y hoy estamos hablando de Conan prácticamente, 90 años más tarde. Conan tuvo su boom, digamos, en los años 50. Se editó Conan el Conquistador, que no era otra cosa que la novela que había escrito el propio Howard, que se llamaba La Hora del Dragón, que había escrito por entregas, y se publicó pues esta novela en los años 50 en Gnome Press, la editorial, y a partir de ahí la descubrió el personaje, un tal Sprague Ducal. ¿Qué pasó? A partir de estos momentos, este señor lo que hizo fue refreír todo lo que se había hecho, todo lo que había hecho Howard sobre Conan. Hizo un refrito total y continuó lo que fueron relatos inconclusos, incluso cogió relatos que eran de otros personajes, porque Howard también había escrito muchos cuentos, muchos relatos de western, de frontera, etc. Les cambió los nombres, les puso como nombre principal Conan y empezaron a sacar una línea editorial en los años 50 impresionante. Luego más tarde se suma el hecho que Frank Frazetta, supongo que a lo mejor por el nombre no sonará, pero si ahora empezara pues, a enseñaros lienzos de Frank Frazetta, tenemos desde las ediciones de Conan a el carteles de películas, de muchísimas películas, Flash Gordon, por ejemplo, discos de Nazareth, o sea, un gran ilustrador. Pues luego ya en los años 60 tenemos todas las ediciones de Frank Frazetta que hicieron pues que grandes nombres y grandes personajes de lo que era la cultura del momento se interesaran por Conan. Ya no tanto por los relatos, sino más bien se interesaron pues por esas portadas tan molonas. Incluso en los años 70, sabéis que hay una editorial, La Casa de las Ideas, Marvel, supongo que os suena a todos, y tenemos a Roy Thomas, que fue pues, uno de los grandes guionistas de Marvel junto con Stan Lee, guionista, por ejemplo, de la Patrulla X, por poner un ejemplo, que se le ocurrió la idea de tomar un personaje de espada y brujería para poder realizar cómics, para hacer cómics sobre el tema, pues porque había como una especie de vacío en lo que era la editorial, no tenían nada por el estilo. Se agarró los machos y pujó por los derechos de Conan, los consiguió. Y entonces os preguntaréis, claro, Roy Thomas era súper fanático de Conan, conocería a Conan al milímetro. No, Roy Thomas un día se compró una edición de estas de los años 60 con portada de Frank Frazetta, le encantó la portada, empezó a leer un poquito, dijo, bueno, esto ya lo guardo aquí, ya me lo leeré en algún otro momento, y ahí se quedó. Y luego, pues cuando estaba buscando ese nicho, ese personaje de espada y brujería, pensó, oye, y esa portada que me flipó tanto hace unos años, que compré el libro, que no sé dónde estará, ¿qué personaje era? Hasta que encontró pues, ese libro y a partir de ahí comenzó pues, una de las aventuras en cómic, diría yo, pues que más asombrosas, la de Conan el Bárbaro, que comenzaría con un presupuesto cero, con Roy Thomas como guionista y un desconocidísimo Barry Windsor Smith, que fue, mira, este chaval dibuja bien, este chaval es muy joven, no lo conoce nadie y, no nos va a cobrar prácticamente nada. Vamos a darle la colección, que dibuje, a ver qué pasa. Y los resultados, pues ya a priori, desde el primer momento, fueron brutales. Pese a que hubo un bache en un momento dado, en el número 9, que Stan Lee quería abortar la colección, pero Roy Thomas siguió adelante y gracias a eso hemos tenido Conan para años y Conan para rato. Película de Conan, la que todos conoceréis, año 1982.
es mi película favorita. Si no la he visto 100 veces, creo que no la he visto ninguna. Aparte pienso que es una película muy nuestra, porque es una película que se rodó íntegramente en España. Tenía que rodarse en Yugoslavia, pero el panorama político del momento no lo permitió. Y rodaron aquí en España. Empezaron en las Navidades de 1981 a rodar en Madrid, en unos grandes estudios que se llaman La Nave, una gran nave industrial, donde comenzaron pues, a rodar las primeras cosas. Y luego pues por Salamanca, todo lo que serían las cercanías, la Sierra de Madrid, etcétera. Luego tendríamos Cuenca, la ciudad encantada, y tendríamos también pues Almería, lo que es el desierto de Tabernas, y luego Cabo de Gata, que es lo que nos ha dado pues, imágenes espectaculares y brutalísimas de la película. Como curiosidades, no os quiero tampoco dar mucho la chapa porque sé perfectamente que yo soy el infiltrado en lo que es este pedazo de concierto acústico que vais a escuchar. Como curiosidades, bueno, deciros que se comieron el golpe de estado de Tejero, ¿vale? O sea, ya os podéis imaginar cómo fliparon todos estos americanos cuando en el año 1982 les entraron en los estudios la Guardia Civil con su tricornio y les dijeron, bueno, no les dijeron todo el mundo al suelo, pero sí que les dijeron, bueno, todos al hotel, porque ha habido un golpe de estado, todo el mundo a su casa. También como anécdotas sobre este rodaje, deciros que no hubo ni un doble, con lo cual todas las escenas que podáis ver en la película están rodadas por los propios actores. Hay una muy graciosa, la comento aquí en el libro, no sé si os suena, si habéis visto la película, pero hay un momento, después de que Conan se escape, que lo empiezan a perseguir unos perros, ¿sí? Que le muerden y Conan se cae por unas escaleras, por una especie de escaleras que dan a una cueva. Y os podéis imaginar que todo esto es real. Daba la casualidad, no sé cómo se lo hacía John Milius, que estaba siempre ahí con la cámara. Es gracioso si nos leemos la autobiografía de Schwarzenegger, que Arnold se quejaba, ¿no? Oye, es que me han mordido los perros, es que me acabo de pegar la hostia de mi vida. Y John Milius le miraba muy fijamente y muy serio a los ojos y le decía, el dolor es perecedero, el dolor pasa. En cambio, la fama y mi película va a ser imperecedera. Con lo cual os podéis imaginar que ese fortachón de más de 1,80 m y 100 kilos de peso se quedaba más mudo, o sea, inimaginable, se quedaba más mudo que un ladrillo. Podéis leer muchísimas anécdotas por aquí de la película, no os quiero desgranar lo que sería todo el libro, anécdotas sobre la película, sobre cómo nace el cómic, sobre Conan el Destructor. También tenían pensado, hace un momentito lo comentábamos aquí pues, con uno de vosotros, que querían montar una franquicia, ¿no? Con Conan querían hacer una película cada 2 años, y al principio lo hicieron, 82, Conan el Bárbaro, 84, Conan el Destructor, 1985, el Guerrero Rojo, y a partir de aquí se termina. Porque la aventura El Guerrero Rojo o Red Sonja no acabó de salir tan bien como ellos querían. Sí que la anterior ganaron dinero a expuertas, o sea, ganaron muchísimo dinero, pero la siguiente, bueno, no salió muy bien. El motivo, pues no sabría deciros cuál es el motivo, no sé si la película no es lo suficientemente buena. No lo es, pero creo que es lo suficientemente digna, no es buena, pero es digna. Brigitte Nielsen, no sé si es lo suficientemente buena actriz, como anécdota no pasó ningún casting. Vino de Laurentiis padre, iba en avión, vio una revista y dijo, ¿y esta tía? ¿Esta tía quién es? Dijo, Nata Brigitte Nielsen, es una modelo danesa. Se ha acabado el casting, quiero a esta tía para mi película. O sea, cosas de este tipo podréis encontrar pues, mogollón en lo que es este libro. También La última aventura de Conan con Jason Momoa, que pese a que es un muy buen Conan, hizo muy bien su papel de Conan, el argumento de la película es bastante zafio, es un poquito... no acaba de ser un argumento redondo. Luego también tenemos el Conan después de Conan. No sé si sabíais que en el año
1977, supongo que todos lo sabéis, un señor llamado George Lucas se sacó de debajo de la chistera una saga como la Guerra de las Galaxias y fue a Mattel, a la empresa Mattel, la juguetera Mattel, a venderles sus figuritas. Fue más o menos en el mes de septiembre y les dijo que querían sus figuras en el mercado para las navidades de ese mismo año. A lo cual Mattel les dijo, no, esto es imposible. Ya sabéis en la continuación de la historia, ¿no? Cómo lo petó las figuras de la Guerra de las Galaxias y cómo se rasgaron las vestiduras los creadores de Barbie. Entonces, bueno, después de muchas intentonas, creían que con Conan el Bárbaro iban a poder rearcirse dentro de lo que era la industria con los muñecos de la película. Pero la película de 1982 tuvo una calificación de edades de más 16, por lo cual otra vez el negocio se les fue al traste. Pero aún así fueron lo suficientemente inteligentes como para reinventar todo lo que habían hecho hasta ese momento y crear uno de los juguetes de los años 80 pues más conocidos, como fue o como es Masters del Universo. Si echáis un ojo, He-Man es Conan a lo rubio, ¿vale? Luego hay muchísimas modificaciones, pero por aquí también veréis los primeros modelos. Dime. Que salieron como muñecos. Salieron como muñecos, sí, sí. Al principio, en las navidades del 81, salieron como los muñecos, Masters del Universo, pim pam, luego se montaron pues la gran historia. Y en el 87 tenemos la película, sí, sí. Después aquí veréis también los primeros moldes con Conan barra He-Man y bueno, muchísimas otras cosas, todo el merchandising que se ha llegado a hacer de Conan el Bárbaro, juegos y un largo etcétera. Para finalizar hay un anexo sobre lo que sería la historia de los carteles de las películas de Conan, ¿no? El cartel romántico hecho por el editor del libro, Sass, de la editorial Panorámica de las Artes, y tenemos también un prólogo de J.M. Weir. La gran pregunta que os estáis haciendo, ¿por qué debería de comprar este libro? En primer lugar, porque tenemos que apoyar la cultura, y pienso que iniciativas undergrounds como esta, como puede ser pues, estos conciertos que vamos a ver luego, como es los discos que también vende Lex aquí a la mesa junto a los libros que estoy presentando, y el hecho de que tengamos la taquilla inversa, pues es una gran declaración de intenciones hacia lo que es la cultura o esta subcultura, ¿no? Y cuando me refiero a subcultura no quiero decir que sea menos importante, sino que no es esa cultura que marcan los grandes mass medias, como pueden ser las plataformas como Netflix, o las grandes editoriales como Planeta o un largo, etc. En segundo lugar, porque Conan mola un mazo, es la hostia. Y en tercer lugar, tenéis que comprarlo por Crony, el dios de Conan. No me quiero alargar mucho más, supongo que ya habré hecho mis 15-20 minutos de gloria. Espero que os haya parecido como mínimo interesante lo que os he dicho. Podéis marranear el libro tanto como queráis. Y bueno, se aceptan bizums si no lleváis efectivo. Me he dejado el datáfono en casa. Y ahora si me queréis hacer alguna pregunta, pues serán contestadas de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Venga, señor vampiro, pregunte usted, que sé que tiene muchísimas ganas. Señor vampiro, dígame usted. A ver, una preguntita sobre Conan. Aparte que lo que has dicho que no había dobles en toda la película, ¿cuántas espadas utilizaron? ¿Cuántas espadas se utilizaron? Sí, de las de Conan oficiales. Hostia, esa la vas a saber tú, ¿verdad? ¿A que nos la vas a contar? ¿Cuántas utilizaron? A ver, todos sabemos que hay las dos espadas, hay la espada Atlante y luego la espada del padre de Conan. No sabría decirte cuántas espadas llegaron a forjar para la película. Lo que sí que te podría decir es que se forjaron en Madrid. Y no hace mucho conocí a una persona que
su padre era amigo del tío que forjó todas las espadas y todo lo que se hizo para la película de Conan. Y lo forjó, pues eso, en un humildísimo taller madrileño. Pero ahora sorpréndenos, ¿cuántas espadas había de cada una? Yo creo que una de 3 en 3. De 3 en 3. Como te gustan a ti, ¿verdad? De 3 en 3. Lo sé. ¿Tenéis alguna otra pregunta o estáis ya expectantes para lo que serían los conciertos? Una Dime. cosa. La banda sonora de Basil Polideus, que parece impresionante. ¿Parece impresionante? Es Es impresionante. impresionante. Es O sea, impresionante. la escena de la roca, cuando se asoma el chico y aparece el ejército, esos coros son impresionantes. Nunca había una edición extendida, porque yo tengo 2 versiones, una la de Milán, la primera edición de Milán, y luego una posterior remasterizada. Nunca había una edición extendida con toda la banda sonora de... A ver, si miras por Spotify, ¿vale? Por Spotify, puedes encontrar, sacaron hace bastante poquito, una edición que comprende la primera, ¿vale? La de Conan el Bárbaro, y luego también la de Conan el Destructor, que también participó Polidores. Reutilizaron la banda sonora, aunque hay algún par de piezas más. A lo que dices tú de la banda sonora, lo estábamos comentando hace un momentito, pienso que la banda sonora es el 50% de la película, si no más. Puesto que, si nos fijamos, hasta los primeros 30 minutos, no son exactos, son 27 y pico, pero hasta los primeros 30 minutos Conan no habla. O sea, que es el gran parlamento, ¿no? ¿Qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, oír el lamento de sus mujeres. Conan, eso está bien, ¿no? Y quien te está narrando la historia es la banda sonora. O sea, la banda sonora te está narrando la historia desde el principio, en el momento en el cual sale la colada de hierro fundido que está forjando la espada, hasta el minuto último. Con lo cual, cuando has dicho parece impresionante, no, te corrijo, es impresionante. A mí escuchar esa banda sonora me pone pues los pelos de punta, gallina de piel me pone a mí, como decía Johan Cruyff, ¿no? Me pone eso. O sea, me emociona muchísimo. Incluso a partir de cada uno de los minutos de cada pieza, te podría decir en qué momento, bueno, te podría decir, y hay gente que te lo ratificaría, en qué momento de la película estamos. Es impresionante, la verdad. Pero sí, ahí está edición. Sale Tal Salum con el casco de las 2 serpientes bajo un fondo anaranjado que es una puesta de sol. Búscala porque en Spotify está ahí publicada y está muy bien. Gracias. Pues chicos, si no tenéis más preguntas, os invito a que le echéis un ojo al libro, a que marranéis y a que lo adquiráis si os parece bien. Bizum, 24,99, a todo color, muchísima fotografía, tanto de lo que son los cómics, las películas, las ediciones de los libros y un largo etcétera. Gracias por vuestro tiempo. Y sobre todo, mucho rock and roll.